Amén. Bien, la oración concentrada, queridos hermanos. Para esto vamos a ir a diversas porciones de la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice acerca de la oración y cómo esta es concentrada, hermanos. Concentrada, es decir, que está enfocada en un punto en específico. Concentrada es que es específica. Concentrada es que se ha fijado en algo en particular, queridos hermanos. Entonces vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 24 del versículo 45 al 49. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este pasaje, hermanos, es del último capítulo del Evangelio de Lucas y está Jesús ya resucitado, hermanos. Jesús ya se le apareció a dos de sus discípulos camino de Maús y también ahora va y se aparece con sus discípulos precisamente donde se habían escondido, en el aposento alto, hermanos. En ese lugar, en ese corredor, esa sala que le habían prestado al Señor Jesús para celebrar esa última Pascua antes de que él fuera crucificado, arrestado y crucificado. Están ahí, él se aparece en medio de ellos y entonces él comienza, hermanos, a hablar. Pero antes, como bien dice el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces, hermanos, viene aquí algo súper importante para el Evangelio, para nuestra fe, que Él les enseña que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, porque los apóstoles estaban todavía atónitos por lo que había pasado. Ya era el tercer día de que Jesús había muerto y sido sepultado, pero ellos no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Lo estaban viendo ahí en medio de ellos, lo estaban viendo vivo, lo estaban viendo resucitado. Y entonces les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras y entonces les dice esto claramente. Era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que el Cristo resucitara. Pero aquí viene lo importante, hermanos. ¿Para qué es esto? Para que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, hermanos. Aquí está la gran comisión. Y se comienza desde Jerusalén. Esta es la encomienda que le da Jesús a sus discípulos. Y les dice, es que ustedes son testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que venga esa promesa, hasta que ustedes sean investidos de poder desde lo alto. Y con esto el Señor Jesús se estaba refiriendo a la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? A la promesa que Dios había hecho, dada por el profeta Joel. Aquí lo vamos a ver, queridos hermanos, hermanas. El profeta Joel, de parte de Dios, dijo esto, hermanos. Él recibió esta palabra y dijo el profeta, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y luego aquí ya viene el derramamiento del Espíritu Santo o la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esto, o sea, después de que Israel me conozca, después de que yo esté ahí en medio de ellos, después de esto, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esta es la promesa que Dios había hecho y esta es la promesa a la que Jesús se refiere. Pero no solo eso, queridos hermanos. Vamos a ver la siguiente porción de la escritura.
Cuando Jesús los lleva al monte del Olivar, hermanos, para despedirse de ellos, para entrenarlos, hermanos, durante 40 días, vamos a ver lo que dice Hechos, Él va a reafirmar esa promesa, hermanos. Dice Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En el primer tratado, o Teófilo, se refiere al Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué comenzó Jesús a hacer y enseñar? Pues a demostrar que Él es el Cristo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido lo que ya hemos visto, Él fue arrestado, fue torturado, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado. Dice aquí, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Una vez que resucitó el Señor Jesús, se presenta ante sus apóstoles con pruebas que nadie puede dudar de ellas. Se presenta con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es lo que estuvo haciendo el Señor Jesús después de resucitar. Se apareció con sus apóstoles, con sus discípulos y les enseñó, les habló acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, lo que ya vimos en Lucas 24, el primer pasaje que leímos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahorita la vamos a ver en otro pasaje. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús, antes de ascender al cielo, les recuerda que no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Promesa del Padre, promesa que oyeron de los propios labios del Señor Jesús y que será dentro de pocos días. Aquí está, hermanos. Cuando Jesús ya asciende al cielo, cuando ellos lo ven partir y es recogido arriba en las nubes, hermanos, dice, hermanos, la palabra que entonces volvieron a Jerusalén, de ahí del monte del Olivar hacia Jerusalén descendieron, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero aquí entraron otra vez al aposento alto. Dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, hermanos, que esos hermanos que habían reunido con el Señor en el monte del Olivar y que fueron finalmente a despedir al Señor Jesús antes de que ascendiera al cielo y recibieron sus últimas instrucciones, todos ellos, hermanos, regresaron a Jerusalén y entraron al aposento alto a orar, a rogar, hermanos. ¿Y cuál fue la oración? ¿Cuál fue el tema de oración? El tópico de oración. La promesa del Espíritu Santo, hermanos. La llenura del Espíritu Santo. Que esa palabra que había dicho el Señor por boca del profeta Joel se cumpliera con ellos en esos días. Ellos tenían fe en lo que la Escritura ya decía y en lo que el Señor les reveló. Entonces ellos entran al aposento alto a orar. Y ese es el tema, hermanos. Orar concentradamente. Tomar esa palabra que Dios dio, tomar esa promesa que Jesús dijo y entonces orar sobre ese punto. Orar específicamente por la llenura del Espíritu Santo. Orar y rogar, hermanos, que sean llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, no pasaron muchos días. Pasaron 7 días aproximadamente para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Jesús fue crucificado en la Pascua, hermanos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dado en las Escrituras desde que Dios instituyó la Pascua en el Éxodo 12, hermanos. Y asimismo, hermanos, al tercer día resucitó. Y después pasaron 40 días en que Jesús apareció vivo, dándoles a conocer el reino de Dios a sus discípulos
ahí van ya 43 días, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos el día de Pentecostés, es decir, 50 días desde la Pascua hasta el día de Pentecostés, hermanos. Por eso sabemos que aproximadamente fueron 7 días, hermanos, en que los apóstoles y los discípulos, reunidos en el aposento alto, hermanos, con la familia de Jesús, su madre, sus hermanos, estaban ahí rogando, hermanos. Dice ahí el 14, perseveraban unánimes. De verdad, hermanos, la oración por la llenura del Espíritu Santo era una sola. Ellos perseveraron unánime por la llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuándo fue la promesa del Espíritu Santo dicha por Jesús? Lo vemos aquí en Juan 14, hermanos, del 15 al 23. Dice así, hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, porque Jesús iba a morir e iba a resucitar. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, hermanos. Y esto es la promesa del Espíritu Santo. Una vez de que Jesús resucitara, hermanos, esta promesa sería cumplida. Él nos estaría llenando. Y hoy está con nosotros, hermanos. Hoy el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Amén, hermanos. Y vean, esto es lo que pasó, hermanos, en Hechos 2. Dice, hermanos, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como dice Hechos 1:14, que ellos perseveraban unánimes. Y de hecho, hermanos, es tan clara la palabra que esta frase, estaban todos unánimes, juntos, quiere decir que había un solo corazón, que había un solo sentir, que había un solo propósito, que había una sola oración. Era una oración concentrada por la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, hermanos. ¿Hasta aquí todo bien, hermanos? Amén. 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 ¿Cuál es el asunto, hermanos? Que la Biblia, hermanos, nos va a mostrar en este ejemplo y en otros más, Dios permita que podamos verlo, hermanos, cómo hay una situación y las personas, la iglesia, los creyentes pueden orar concentradamente por esa necesidad, por esa situación, por ese problema, por ese punto en específico, hermanos. La oración concentrada no es otra cosa, sino enfocarse, hermanos, en algo, solo en eso. Y, hermanos, yo quiero que usted analice un poquito cómo está orando, cuál es su manera de orar. Y si usted es honesto y un poco observador, se va a dar cuenta que en muchas ocasiones usted está orando de manera dispersa, usted está orando eh, de manera pues muy, muy escueta y de manera también
pues muy dispersa, o sea, por aquí, por allá, y parece lista de súper y muchas cosas, hermanos. Pero si usted, hermanos, toma algo y se concentra en ese punto y no suelta ese punto, hermanos, por supuesto que Dios obrará, hermanos. Y no es que nosotros forcemos a Dios, más bien que Dios, hermanos, ha dispuesto en su palabra que nosotros estemos orando de esta manera para que Él manifieste su poder. Ellos recibieron la palabra y la recibieron por dos vías. La recibieron en los escritos del profeta Joel, que fueron cientos de años antes, y también la recibieron por boca del Señor Jesús. Y esto es interesante, hermanos, porque todo judío del primer siglo, que es el tiempo en el que vivió el Señor Jesús en esta tierra, todo judío podía ir cada día de reposo a la sinagoga o al templo y había maestros, hermanos, hermanas. Había maestros que daban la palabra, había maestros que enseñaban a leer, había maestros que se tomaban el tiempo para dar lo que las escrituras decían. Y por supuesto que la gente del primer siglo que tenía fe, que iban a una sinagoga o que iban al templo, ahí en Jerusalén, hermanos, habían escuchado acerca de esa promesa, la promesa de Joel, que Dios llenaría con su Espíritu Santo. Y luego, cuando aparece el Señor Jesús, cuando hace público su ministerio, hermanos, Jesús, siendo Dios, hermanos, hecho hombre, Él también es fuente de revelación. Él en muchas partes de los evangelios, hermanos, de hecho, corrige la fe de las personas. Hay ocasiones, hay ejemplos de que dice, a ver, ustedes han escuchado esto, pero es por la palabra, por lo que ellos creían y habían visto en las sinagogas, pero yo les digo esto. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, eh, ustedes han escuchado, no matarás. Sí, eso viene en la palabra. Eso estaba escrito en la ley de Moisés. Pero yo les digo, dice Jesús, que si ustedes se enojan contra su hermano, ¿no? Está hablando ahí de la ira, del enojo, del rencor, de muchas cosas. Ustedes también cometen homicidio. Jesús se va a volver una fuente de revelación, hermanos, porque Él sostiene todo con la palabra de su poder. Y entonces, hermanos, Jesús también habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y finalmente, esa promesa se cumple. Presentándose vivo a sus discípulos, Él les recuerda, yo les hablé esto, esa palabra también ya está escrita. No se vayan de Jerusalén sin ser llenos del Espíritu Santo. Y los apóstoles, los discípulos, hermanos, entran al aposento alto con este único objetivo, ser llenos del Espíritu Santo. Están esperando la promesa del Padre. Están reunidos ahí y pasan 7 días, hermanos, orando y rogando ser llenos del Espíritu Santo. Y finalmente llega el Espíritu Santo y son llenos de él, de esa plenitud de Dios. Hermanos, la oración concentrada, hermanos, es poner todo nuestro corazón, poner nuestra mente en un punto y Dios obra en ello, hermanos. Hay otros ejemplos, hermanos. Para esto voy a quitar ahorita la presentación y vamos a checar algunas partes en la palabra. Ahorita volvemos a la presentación. Déjenme, por favor, abrirles, hermanos, aquí otro, otro ejemplo, hermanos. ¿Alcanzan a ver, hermanos? A ver, no, no he compartido. Un segundito. Déjenles comparto. ¿Alcanzan a ver ahorita la Biblia, hermanos? Estamos en una página, en la biblia.es. Amén. Bien, aquí está la palabra en Hechos capítulo 4, hermanos. Y este pasaje nos habla de que Pedro y Juan, hermanos, estaban ante el concilio y los amenazaron, hermanos, para que no predicasen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y
¿Qué es lo que van a orar ellos, hermanos? Miren, les leo, por ejemplo, aquí la amenaza. Vean, aquí está la amenaza. El versículo 16. Está reunido el Sanedrín, reunido el consejo de ancianos y religiosos de ese tiempo, hermanos. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Cuál señal era esa? Que Pedro y Juan, subiendo a orar, o sea, ahí vamos a hablar de la oración a tiempo marcado, ellos subiendo a una hora específica al templo a orar. Y había un cojo que estaba ahí. Era una persona que la gente conocía. Toda la gente que iba al templo sabía de esa persona que estaba con una discapacidad. Pero oraron por él, hermanos, y en el nombre de Jesús, esa persona fue sanada. Y fue un milagro notorio a todo el mundo, bueno, a medio mundo ahí, que se agolpó la gente en el templo para saber lo que había pasado, y ahí fue otro momento para que los apóstoles predicaran. En ese momento, hermanos, en ese suceso, hermanos, se convirtieron 5,000 personas. O sea, vean la cantidad de personas que escucharon el mensaje. Pero aquí, hermanos, los apóstoles son tomados, son llevados aparte, son amedrentados. Y vean lo que dice el 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Porque lo que ellos hicieron fue orar en el nombre de Jesús por esa persona y quedó sana. Entonces, hermanos, lo que el Sanedrín estaba haciendo era intentar apagar el evangelio, intentar obstaculizar la predicación del nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bueno, ahí está la amenaza de estos hombres. Bueno, los apóstoles, hermanos, se regresan al aposento alto y vean, hermanos, dice aquí el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, va de nuevo aquí, hermanos, alzaron la voz, o sea, alzaron unánimes la voz a Dios. Y vean lo que van a orar, hermanos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes en la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante, otra vez, hermanos, el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermanos. Nuevamente aquí una oración concentrada. ¿En qué? En tener, hermanos, denuedo. Aquí está la oración básicamente. Mira sus amenazas, pero ¿qué están pidiendo? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y tú extiende tu mano, Señor, para hacer esas sanidades, esas señales, esos prodigios en el nombre de Jesús. Si ahora nos quieren callar, si ahora nos quieren amedrentar, si ahora quieren impedir que nosotros hablemos al pueblo acerca de ti y que no se hagan señales ni sanidades como se hizo con ese hombre, el que había estado cojo y que ahora había quedado sano por el nombre de Jesús, ahora danos más valor, Señor. Ahora concédenos, Señor, hablar tu palabra con valor y tú respalda nuestra predicación y entonces se hagan estas sanidades y señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y aquí, hermanos, el lugar tembló,
fueron llenos del Espíritu Santo y el resultado, hermanos, es que Dios respaldó la predicación de los apóstoles y discípulos y hablaron con denuedo la palabra de Dios. El texto más adelante dice que toda la ciudad fue llena, hermanos, del Evangelio, tanto que los sacerdotes también se convertían del judaísmo a poner su fe en Cristo, hermanos. Pero es esto, concentrarse en algo. La oración concentrada es poner, hermanos, nuestro empeño, hermanos, en un punto. Y hermanos, lo que dijeron acá los apóstoles, hermanos, esta parte, soberano Señor, tú eres el Dios de, o sea, toda esta parte, hermanos, esto, hermanos, es algo ya escrito, es la palabra escrita. Ellos también retomaron la palabra ya escrita, hermanos. Para este momento de la historia, hermanos, no se había escrito el libro de los Hechos, pero lo que sí se había escrito, hermanos, había sido este salmo. Y ellos retomaron la palabra que Dios ya les había dado por boca del rey David. Entonces, vean, hermanos, cómo funciona esto. Ellos toman la palabra, ellos se concentran en algo, hermanos, y oran sobre eso. Y Dios respalda, hermanos, esa oración, contesta esa oración. La oración concentrada, hermanos, es de que cada uno de nosotros, hermanos, vive diferentes cosas, tiene diferentes necesidades, tiene aún diferentes problemas. Hermanos, usted puede tomar la palabra como lo hicieron los apóstoles, recurrir a ella, recurrir a las promesas de nuestro Dios y orar con esa palabra. Concentrarse en ese punto en específico y Dios contestará, hermanos, nuestras oraciones. La oración concentrada es que usted no ande divagando en otras cosas, sino que vaya al punto y ore sobre eso. Pero usted encuentre, hermanos, en la palabra la voluntad de Dios para orar por esa cosa en específico. Aquí ellos, hermanos, tomaron lo que David dijo. ¿Cómo se amotinan las gentes? ¿Cómo piensan cosas vanas? ¿Cómo se han reunido contra el Señor y contra su Cristo? Es lo que estaba pasando en ese momento en la vida de David. Pero también, hermanos, es lo que estaba pasando en ese momento con los apóstoles. Y ellos, hermanos, toman la palabra y oran concentradamente en que no van a detener la predicación del Evangelio por las amenazas y aún por lo que les puedan hacer. Y así fue, hermanos, ellos dieron sus vidas para la extensión del Evangelio. Pero Dios respaldó su predicación. Y hoy, gracias a eso, hermanos, usted y yo estamos hablando del Evangelio aquí. Han pasado cientos de años, pero el Evangelio va a permanecer, porque ese es el plan de Dios. Y todo lo que oremos, hermanos, que está conforme a la voluntad de Dios, son cosas que ya tenemos dadas por Él. Son cosas que Dios va a otorgar, son cosas que Dios va a hacer venir a nuestras vidas. Van a tomar lugar en el momento preciso, hermanos. Me queda otro poquito de tiempo, hermanos. Ah, quiero que me ayude a checar otro pasaje aquí también, en el libro de los Hechos, hermanos. Mm, antes, poquito antes. No. Mm, aquí está, hermanos. Pero es el capítulo, ok, estamos en el 11, vamos a ver el capítulo 13, hermanos. Vean, hermanos, vean lo siguiente. Vamos a hablar de esto más a detalle en otras ocasiones. Pero Hechos 13 nos va a enseñar también este ejemplo, hermanos, sobre una oración concentrada. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, vea, profetas, es decir, gente que hablaba la palabra de Dios, y maestros, gente que podía enseñar la palabra. Entre ellos, quienes estaban? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bien, le describo un poquito a estos hombres. Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, enviado por los apóstoles que estaban en Jerusalén a esta región llamada Antioquía, lo que hoy actualmente es Siria. Ujú. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para confirmar a los discípulos que otros discípulos, que no fueron los apóstoles, otros discípulos, otros hermanos, que por causa de la persecución de Esteban, fueron predicando el evangelio no solo a judíos, sino también a gentiles, y ahí se levantó la iglesia de Antioquía. Entonces Bernabé fue para allá para continuar con la obra. También estaba otro hermano, otro hombre llamado, que se llamaba Simón, pero le llamaban el Níger, o Níger, o el negro, es decir, este era un hombre que no era judío, este era un hombre de tez de color, probablemente de Etiopía o de Egipto, hermanos, por el color de su piel. Lucio de Cirene, de esta región de Cirene, ajá, que si no me equivoco actualmente es Turquía, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes tetrarca. Es decir, Manaén pertenecía a la realeza judía, ¿sí? Era un hombre con una línea familiar de la realeza. Y Saulo, ustedes saben quién es Saulo, ¿sí? Que finalmente se llamaría Pablo, el apóstol Pablo. Saulo, que también era un conocedor, un erudito y instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más famosos de ese tiempo. Bien, pues está aquí puro conocedor, pura gente, hermanos, que estaba concentrada en la palabra de Dios. Y dice, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo, ¿sí? Estando como siervos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios les instruyó, hermanos, que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra. Esto no podía ser, hermanos, posible si ellos no están concentrados, hermanos, en decir, Señor, ¿cómo te servimos? Por eso dice aquí el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban enfocados, concentrados en algo bien específico. ¿Cómo podemos extender tu reino, Señor? ¿Cómo podemos servirte? ¿Cómo podemos llevar esta palabra, este mensaje de salvación a otras personas? Versículo 3, hermanos. Entonces, otra vez, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, vea lo que dice aquí, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Todo esto fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Pero el asunto fue que se concentraron, a pesar de que eran hombres, hermanos, conocedores de la palabra, maestros, profetas, hermanos, ellos estaban dedicados a orar, dedicados y concentrados en cómo extender el Evangelio. Y de hecho, hermanos, la iglesia de Antioquía toma el lugar de la iglesia en Jerusalén. Hay un tiempo en que la iglesia de Jerusalén es la protagonista de la evangelización del mundo, pero después, hermanos, es la iglesia de Antioquía la que toma el protagonismo, hermanos, el liderazgo. ¿Por qué, hermanos? No porque unos fueran mejores que otros, no, sino porque estaban concentrados en buscar la voluntad de Dios. Y el deseo más grande de Dios es que el mundo le conozca, hermanos. Estaban con un corazón, hermanos, enfocado, concentrado en servir. Y así fue su oración. Y así fue su ayuno. Por tanto, Dios les habló y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y los mandó, hermanos. Y ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo. Bien. Por el tiempo, hermanos, voy a dejar hasta aquí estos dos ejemplos. Hay más, hermanos. Hay más. Pero regresemos, hermanos, a la presentación, nada más para ver lo siguiente. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Gracias, Armando.
Vean, hermanos, lo siguiente. Ahí ven ya a full la pantalla. Hechos 2:42. ¿Qué nos dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De quién está hablando este versículo? De todas aquellas personas, hermanos, que se convirtieron cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles, llenos del Espíritu Santo, junto con los otros discípulos también llenos del Espíritu Santo, predicaron el día de Pentecostés. El primer día que fueron llenos, ese mismo día predicaron, y la Biblia dice que se convirtieron 3,000 personas, se bautizaron, y entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El resultado, hermanos, de estar concentrados en oración, de tener un tema en específico por el cual orar y enfocarse en ello, hermanos, no solo fue que fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el cumplimiento de esa promesa que Dios había dado por el profeta Joel y por el Señor Jesús, sino que ahora, hermanos, otras personas, 3,000 personas, se convertían al Señor. Y esas personas iban a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es decir, la iglesia se formaba, hermanos, se extendía, se fortalecía. En el partimiento del pan, es decir, iban a compartir los alimentos, pero también, hermanos, iban a compartir la cena del Señor. Ese mandamiento que el Señor Jesús dijo, hagan en memoria de mí, para recordar su sacrificio, su carne y su sangre que fue entregada por nosotros. ¿Y en qué más? En las oraciones, hermanos. Vea, hermanos, cómo es el desarrollo de la iglesia. Esto es, hermanos, poco después de que el Señor Jesús ascendió, ¿sí? Entonces vean, hermanos, que el nacimiento de la iglesia, hermanos, está, hermanos, íntimamente relacionado con la oración, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tome en cuenta esto, que la Biblia nos va a hablar, hermanos, de concentrarnos en algo. Usted, hermanos, hermana, todos aquí presentes, las personas que puedan ver este video, tenemos la bendición de poder concentrarnos en algo y orar por ello. Y que si está dentro de la voluntad de Dios, hermanos, son cosas que ya tenemos, que Dios ha dispuesto y que vendrán a nuestras vidas. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra y no sé si alguien tiene fórum de este mensaje que nos quiera compartir o si alguien tiene alguna una duda, también la vamos a anotar. Y al final, hermanos, del fórum, de quien quiera dar su fórum, vamos a tomar temas de oración, porque eso hacemos en el aposento alto, hermanos. Por eso se llama aposento alto, porque nosotros oramos y tomamos la palabra aquí, como lo hicieron los apóstoles en su tiempo, hermanos. Tomamos la palabra y oramos y somos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y esto, hermanos, es la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, gracias por conectarse. Quien tenga fórum y quiera compartir, hermanos, los escuchamos. Bendiciones. ¿No hay fórum? Yo quisiera comentar algo. Adelante, Zuli. Gracias. Efectivamente, como mencionaste al principio, Israel, eh, la oración del Padre Nuestro no debería tomarse como algo de memoria, se hace de manera religiosa, sino como una guía que nos enseña a orar. Efectivamente, de ahí podemos partir eh, en lo que nos estás explicando. Y bueno, pues cuando estamos orando,
efectivamente hay que concentrarse en el punto que estamos orando, ¿no? No divagar, no dar vueltas con el Señor, no hay que ser eh, de muchas palabras o de vanas palabras. Hay que ser concretos y lo que estamos pidiendo, de verdad enfocarnos y hacerlo bien. Y es así, efectivamente, como se puede tener llenura de su espíritu cuando estamos orando. Habemos quienes lo hemos experimentado y es la cosa más hermosa y Dios ha contestado oraciones incluso muy difíciles. Esto es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, Zuli. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. La verdad es que hoy, día con día, primero, agradecerle a Dios por este tiempo de, de seguir aprendiendo. Estamos bien agradecidos con Dios para realmente cómo enfocar nuestra oración, ¿no? Que todo sea alineada a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras ideas, nuestros impulsos, sino quisiéramos a veces nuestros impulsos del corazón, quisiéramos ayudar a mucha gente, ¿no? Quisiéramos hacer un montón de cosas, pero no es así, es conforme a la voluntad de Dios. Y si está bien alineada esa oración, el Señor, el otro día escuchaba a un pastor ahí en Perú, decía que hay veces, sí es necesario orar, pero el Señor nos va a contestar porque está dentro de la voluntad de Dios. Y yo lo compagino con Juan 17:3, y esa es la manera de tener vida eterna, es conocer al Cristo, para conocer a Cristo, para entender la voluntad de Dios. Así yo lo entiendo, hermano, así el Señor me lo ha dado. Ese es mi foro, hermano. Amén, gloria a Dios por tu vida, hermano. Juan 17:3 se conecta con primera de Juan 5:20, hermanos. Si lo pueden leer en sus casas, hermanos, con detenimiento. El apóstol Juan habla de lo mismo, pero ahora es más claro. Es en Jesús, hermanos. Bien, gracias, hermano Marlon. ¿Alguien que tenga fórum, hermanos? Si no, para pasar a los temas de oración. Aquí estoy recibiendo, hermanos, sus mensajes, sus temas de oración. Amén. ¿Ya no hay fórum, hermanos? Hola, buenas noches. Adelante, hermana Hilda. Pues gracias a Dios por esta enseñanza y de verdad damos las gracias a Dios por ese vínculo que nos ha dado, que es la oración, ¿verdad? Por entenderla de manera correcta. Esa oración concentrada que va centrada en la voluntad del Padre, y la única voluntad del Padre pues es que creamos en el Hijo, ¿verdad? En la obra que Jesús el Cristo es en la cruz. ¿Para qué? Para poder hablar con denuedo. Denuedo de qué quede la palabra, pues de que Jesús es el Cristo, que consumado es y que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él es ahí donde recibimos la vida eterna y vemos la voluntad del Padre. Esa oración es concentrada en esa voluntad que Dios quiere, ¿verdad? Que nos arrepientamos y que creamos en el Evangelio. Y gracias, hoy entendemos que solo por medio de la llenura del Espíritu Santo, Dios nos responde porque vamos a ir a predicar con ese, es Dios el que predica, ese Espíritu que muere en nosotros, que hemos creído que Jesús es el Cristo, Él es el que va a hablar con denuedo de lo que el Espíritu Santo nos recuerda. Amén, amén. Amén, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, mi hermana Hilda. Y siempre bienvenida, hermana. Este es su aposento, hermano. Ay, Amén. gracias, hermano, gracias. Amén, amén. Bien, aquí también ya están en el chat de aquí de la reunión, hermanos, eh, algunos temas de oración. Por ejemplo, aquí nuestra hermana Lupita Batres está pidiendo, hermanos, oración por su familia, sus padres, sus hermanos, la familia de su hermano. Si ya no hay
si ya no hay fórum, hermanos, vamos a pasar a los temas de oración y oremos, hermanos, oremos. Entonces, no sé si haya alguien que dé su fórum, si no, vamos a pasar a los temas de oración.